queridos hermanos? Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del cuarto trimestre. El título de la lección es La salvación, la única solución. Cuando se tiene grandes problemas, se necesitan grandes soluciones. Y en esta semana vamos a estudiar temas que conciernen a la salvación de nuestras almas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo y hasta dónde afectó el pecado en esta tierra? Esa va a ser una de las preguntas que vamos a estar respondiendo. Otra interrogante que está en la mente de muchas personas es, ¿qué hizo la provisión divina para solucionar este gran problema? Y vamos a verlo esto en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Seguidamente vamos a estudiar el tercer tema de esta semana, que sin duda ninguna es totalmente muy importante para entender la solución al problema del pecado. Y este tema es, ¿por qué vivir la experiencia de la salvación es muy importante? Y este tema es tan importante que también fue dividido en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Estudiemos esta lección, veamos cómo un gran problema tuvo una gran solución. Y además, debemos de estar agradecidos porque la solución fue suficientemente grande para resolver el problema del pecado. Estudiemos esta lección y preparémonos para descubrir una gran bendición. El versículo base para la lección de esta semana se encuentra en San Juan capítulo 3 versículo 16. La Biblia dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Había un gran problema. Adán y Eva habían caído en pecado por haber desobedecido el mandamiento expreso de Dios que no tomaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado fue un gran problema, tanto así que afectó los mundos no caídos. Las hojas empezaron a caer, los frutos empezaron a podrirse, el clima cambió, ellos empezaron a tener miedo, a sentir una sensación que no habían experimentado. Pero el problema grande que tenía Adán y Eva, Dios tuvo una solución aún más grande. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. La palabra que cree es presente continuo. Creo hoy, creo mañana y sigo creyendo permanentemente. El problema del pecado era muy grande, pero hoy podemos dar gracias a Dios porque Dios proveyó la solución a este gran problema. De hecho, lo que es este dilema que comenzó allá en el cielo, conocido como la controversia, no se puede entender como un ser creado, conocido como Lucifer o Luzbel, se convirtió en el diablo que engañó a Adán y Eva para que cayeran y desobedecieran al Señor. El problema del pecado generó una crisis. La caída de Adán y Eva se convirtió en un gran problema para Adán y Eva y para los mundos no caídos que están expectando cuál es nuestra posición en este gran conflicto. Y esto trajo a la tierra la gran controversia entre el bien y el mal que se inició allá en el cielo. La parte de Dios fue, en el conflicto, ha sido tener y poner final y eliminar los efectos mortíferos del pecado en esta tierra y en la creación como un todo. La acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado constituye una de las bases fundamentales como doctrina para toda la comunidad creyente en la salvación a través de Cristo Jesús. Aunque esta batalla se desarrolló
o se inició allá en el cielo, sigue todavía el curso en esta tierra. Los problemas de la gran controversia son realmente literales y universales. La pregunta es, si la salvación trata acerca de Dios y la manera como Dios quiere salvarnos, ¿cuál va a ser la parte vital de nosotros? ¿En qué consiste nuestra parte? ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? ¿Cuál será nuestra respuesta a esta provisión? De esta respuesta depende el destino eterno de nuestras almas. Para un gran problema, una gran solución. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos hasta dónde alcanzó este problema llamado el pecado. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición en esta semana. La lección del día domingo, su tema es el alcance del problema, y en esta lección podemos ver que la solución para el problema del pecado fue provista por Dios para resolver el gran conflicto que se trasladó a esta tierra. Cuando el hombre salió de las manos de Dios, era perfecto, pero el hombre ha elegido los caminos escabrosos que hoy muchos de nosotros nos ha dado grande y terrible sufrimiento. La extensión del daño del pecado abarcó lugares que muchas veces jamás se podía pensar. No podemos jamás nosotros humanamente determinar el alcance del pecado. Pero la verdad es que si la solución de Dios no fuera tan grande, entonces no sería una solución si no fuera capaz de resolver el problema. No importa cuál sea el tamaño del pecado que tú o yo podamos enfrentar, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El alcance del problema fue ilimitado, pero la salvación también es ilimitada. Posiblemente tú experimentaste esta experiencia. Realmente yo también he experimentado esta gloriosa experiencia, como sentir el peso de la culpa y sentir la libertad que Cristo me ofrece con tan solo aceptar el sacrificio hecho en la cruz, recibirlo en mi corazón como mi Salvador personal, y de esta manera las cadenas se rompieron y hoy puedo decir que por la gracia de mi Señor soy libre en Cristo Jesús. La Biblia enseña una lista que en este día está enseñando. Dice que Jesucristo no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Dios conoce lo que hay en la mente del hombre, lo que hay en tu mente, lo que hay en mi mente. Tanto así que el salmista dice: oh Señor, líbrame de los que cometen iniquidad. ¿Y sabes qué? Sálvame de hombres sanguinarios. Recuerden que David estaba huyendo cuando escribió los salmos y le decía a Dios: líbrame de iniquidad de estos hombres inicuos, y líbrame también y sálvame de los hombres sanguinarios que podían a él matarlo. Realmente nos hemos podido dar cuenta que el corazón del hombre es engañoso. Hay cosas a las cuales nosotros podemos llamarles buenas cuando son malas, y hay cosas malas que muchas veces se le llaman buenas. El corazón del hombre ciertamente es engañoso. Por tanto, como el pecado entró por un hombre también ha venido la salvación, y su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres pueden ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, porque ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda boca de confesar de que Jesucristo es el Señor y Salvador. En el libro de Santiago dice que os ruego que apacienten a la grey del Señor. ¿Por qué? Porque aún muchas veces dentro de nuestra iglesia hay conflictos, hay problemas. Si aquí adentro está mal muchas veces en la comunidad de fe, ¿cómo estará allá afuera? Así es que la iglesia es un refugio, es la puerta de Dios, perdón, es la casa de Dios y puerta del cielo. Así es que, aunque algunos impíos pueden justificarse con sus palabras y su conducta, y muchas veces dejan al justo como el que ha cometido el mal, como en el caso de Jesucristo,
fue acusado, señalado, condenado, apaleado, crucificado. Él era el justo. Pero así tenía que suceder. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros éramos los culpables y Él llevó nuestra culpa para liberarnos de este siglo malo. En 2 de Tesalonicenses dice algo tremendo que me impactó mi corazón. Dice que alguna gente se pierde solamente porque con todo engaño de iniquidad ellos se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad en sus corazones para ser salvos. Por eso Dios los deja porque Él da libertad de escoger la vida o la muerte. Vivimos cada momento de nuestras vidas en realidad del pecado y sus efectos. Todos los días lo vemos. Cada aspecto de la existencia humana en este planeta, hasta cierto grado, está dominado por la realidad del pecado. Desde la política hasta los rincones más interiores del corazón humano. El pecado ha infestado la raza humana. Yo sé que allí frente a mi cámara, muchos de ustedes tienen preferencias políticas en su país. Algunos votan por la izquierda, por la derecha, algunos no saben ni por qué votar, y algunos creyentes dicen yo no voto por nadie. ¿Por qué? Porque todo está plagiado, todo está permeado de iniquidad, de pecado, de crímenes. Hermanos, nosotros ya tenemos un rey, pero por motivo de conciencia puedes elegir. Sin embargo, para la solución del mal y el pecado, no es la política la solución. La solución a nuestros problemas por el pecado se llama Jesucristo. Jesucristo es el que tiene la solución al problema del pecado. Es tan malo el pecado. Si una solución, dice, es tan malo que sin una solución divina no habría solución. Cuán agradecidos deberíamos de estar de que la solución ha sido dada. Se llama el plan de salvación y su propósito es resolver el problema del pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La solución de Dios ha sido suficiente para que alcancemos salvación y perdón en Cristo Jesús. Continuemos la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día lunes, que su título es La provisión divina, parte 1. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día lunes es una lección muy interesante porque nos presenta la provisión divina. No sé si ustedes alguna vez han considerado qué hacer en caso de accidentes o de emergencias. Y los efectos del pecado fueron inmediatos. Había que tener un plan de contingencia para enfrentar una crisis de emergencia. Y requirió la atención inmediata. El problema del pecado tenía que ser tratado inmediatamente. La hermana White escribió y dijo estas palabras: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables. Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Este plan de salvación proveería esperanza y una promesa gloriosa de salvación para el hombre caído que había desobedecido y traspasado el mandamiento de Dios. La Biblia dice que Pablo, escribiendo, dijo: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la piedad en la esperanza de vida que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. De la misma manera, Efesios nos revela y da estas maravillosas palabras. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la Biblia nos está presentando que nosotros fuimos predestinados para salvación. El plan que Dios diseñó era un plan perfecto. Y todo plan perfecto tiene que ser un plan realista. Y les voy a dar una clase simple, sencilla, pero muy profunda. Si usted quiere ser realista, usted tiene que ser negativo, 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 negativo. Y hay mucha gente ahí frente a mi cámara
que son negativos. Pero también para ser realista tiene que ser positivo, 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 positivo. Y una vez que usted tiene lo negativo y usted tiene lo positivo, ahora puede ser realista. Ya conoce los posibles problemas y también las posibles, podemos decir, beneficios de su plan o lo que quiere lograr. Y en el plan de Dios, que era perfecto, consideró la posibilidad de que si el hombre cayera, entonces Cristo se ofreció como garante por el hombre si en caso llegase a pecar. Nosotros debemos de dar gracias a Dios que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos decir que al final de los tiempos, cuando sea el fin total, el libro de Apocalipsis dice que los que adoraron a la bestia fueron los que moraban en la tierra, los que no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado. Oiga bien, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Cristo fue inmolado, ya estaba trazado en el plan que Él moriría para salvarle a usted y para salvarme a mí. Esta fue la provisión que Dios hizo. Por si el hombre pecare, entonces Cristo sería el sustituto. Esta es la predestinación bíblica. Dios le eligió a usted, me eligió a mí para que fuéramos salvos. Era el plan de Dios desde la eternidad que todos los seres humanos tuvieran salvación en Jesús. El hecho de que algunos recaen esta salvación no la anula. Solo aumenta la tragedia de lo que significa estar perdido frente a lo que se ha hecho por nosotros. No importa las veces que usted negativamente caiga, no importa, porque hay tanta salvación positiva que no importa, que la realidad es, Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Por eso Él hizo esta provisión divina. Desde la eternidad, el plan de Dios es que tú y yo seamos salvos. ¿Acaso esto no impacta tu vida? ¿No sacude tus pensamientos y te hace pensar lo que significa esta provisión divina? Continuemos con la lección de esta semana. Ya hemos visto lo que Dios ha hecho, un plan de emergencia en caso de que el hombre pecara. Y continuemos con la lección del día martes, que se llama La provisión de Dios, parte 2. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Estudiemos la lección de esta semana. El día martes, su título es La provisión de Dios, parte 2. Esta es la victoria que vence al mundo y nos da la victoria sobre el pecado. A lo largo de la historia de la salvación, podemos ver cómo corre un hilo rojo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la promesa evangélica, cuando Dios le dio la maldición a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, pasando por Génesis capítulo 4, verso 4, donde Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio, hasta el pacto con Abraham. El servicio del santuario también demostró que había un sustituto para la salvación cuando el hombre cayese en pecado y faltara contra Dios. En Éxodo 25:8 demuestra cómo todo señalaba y culminaba en la vida, muerte y resurrección y el ministerio celestial de Jesucristo. La provisión máxima de Dios para resolver el problema del pecado. ¿Cómo comprender este problema del pecado? En realidad es difícil. La seriedad del problema es bien grave. Sin embargo, la cruz sola demuestra la total imposibilidad de que la humanidad resolviera el problema del pecado por sí misma. Yo no puedo por mí mismo resolver este problema. Yo no puedo justificarme a mí mismo. El único que me justifica es Jesucristo. Una situación extrema requirió una solución extrema. De tal manera que en la muerte de Cristo, Dios estaba revelando en sí mismo cómo el hombre era redimido. Dios, llevando en sí mismo nuestros pecados, es una medida de extrema. ¿Cómo podemos nosotros imaginar? Nosotros no podemos ni siquiera imaginar la situación de emergencia que provocamos en el cielo cuando Adán y Eva cayó. La muerte de Cristo realmente significa una expiación por el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte.
Es tan serio así que es con nuestra vida que nosotros teníamos que pagar la transgresión que Adán y Eva iniciaron en esta tierra. ¿De qué modo la muerte de Cristo provee salvación para el hombre? Solamente a través de un sustituto, solamente a través de un sacrificio, solamente a través de la muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es la sangre de Jesucristo la que nos justifica, es la sangre de Jesucristo la que nos reconcilia con Dios. Dios ciertamente tomó el primer paso para la salvación de hombres. Dice la Biblia que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno oraba consigo mismo y el otro se humilló ante el Padre. Uno de ellos salió justificado. Aquel que reconoció su pecado, Dios lo justificó y lo envió reconciliado y justificado. Pero entonces, ¿cómo Dios en la persona de Jesucristo nos libra del pecado? Isaías 53, el capítulo mesiánico dice, Dios ciertamente en Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, nosotros creíamos, dice el pueblo, ¿no? Lo tuvimos por azotado de Dios, por abatido de Dios, mas Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando Cristo sintió el peso del pecado, Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso del pecado, la carga de la maldad, tuya y mía, lo hizo sufrir. Pero en su misericordia, Él soportó la muerte, y muerte de cruz, la muerte más horrenda. Dios proveyó un plan para la salvación y la victoria sobre el pecado y el mal. ¿Y saben qué? Si Dios nos justifica y nos reconcilia, también nos santifica y nos regenera. Él nos imparte su justicia, nos imputa su justicia y nos imparte día a día la salvación. Y entonces de esta manera nosotros podemos llegar a ser glorificados, porque si morimos con Él, también vivimos. Si morimos en Él, también Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. Y digo un misterio, no todos moriremos, porque algunos seremos levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero una garantía es cierta, Cristo no está en la tumba, Él resucitó, es la garantía, el sello de Dios garantizando tu salvación y mi salvación. Esta es la provisión de Dios para salvarte y para salvarme. El pecado es tan malo que demandó la cruz. La muerte eterna era la que merecíamos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos dice el día miércoles con la experiencia de la salvación, parte 1. Sigamos con este manjar espiritual. Estudiemos nuestra lección. Allí está nuestra bendición. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día miércoles, su tema es la experiencia de la salvación, parte 1. Jesucristo dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Porque como se levantó la serpiente de bronce allá en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el Hijo del Hombre es levantado, así como la serpiente de bronce fue levantada allá en el desierto, lo que la serpiente de bronce, al ser levantada, representaba el pecado del pueblo de Israel, la rebeldía que habían cometido allá en el desierto. Y por haberse rebelado contra Dios y por haber pecado, ellos se alejaron de Dios y en el desierto las serpientes vinieron y los mordían y ellos morían. Pero al ser levantada la serpiente, como un ejemplo de señal del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y entonces el que queda mordido por la serpiente de bronce, de fuego en el desierto, al mirar con fe a la serpiente de bronce, este era sanado y no moría. La experiencia de la salvación es similar o es lo mismo realmente. El pecador es justificado y reconciliado por el sacrificio expiatorio de Cristo. La justificación,
y la muerte de Cristo es una experiencia que necesita ser vivida por todo creyente. No es suficiente un conocimiento teórico de la justificación. Necesitamos experimentar lo que ello significa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 38, se narra la experiencia de cómo el apóstol Pedro estaba predicando con denuedo y con poder. Y les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos fueron despertados a una realidad del pueblo y dijeron: wow, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías. Entonces le dijo Pedro: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Uno de los primeros pasos para que el pecador se arrepienta debe de ser reconocer su falta, reconocer dónde ha caído, reconocer cómo ha pecado contra Dios. Y número 2, debe de arrepentirse con dolor y con temor, buscar la salvación, buscando al Cordero de Dios que fue inmolado, que fue levantado, que fue sacrificado para alcanzar el perdón y la salvación en Jesucristo. Pero hay un paso más interesante, que es el nacer de nuevo. Nacer de nuevo es arrepentirse realmente. Arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. Si voy en dirección norte, me voy a dirigir al sur. Si voy para el sur, me voy a dirigir hacia el norte. Así es que dar un giro de esta manera significa cambiar nuestra vida por la gracia del Señor Jesucristo. Cuando los pecadores contemplan este amor divino insondable en el cual se exhibió la cruz, recibe la más poderosa motivación para el arrepentimiento que existe. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Imagínense ustedes, Cristo muriendo allí en la cruz, y en vez de maldecir y en vez de condenar a los que los crucificaban, Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese amor, esa misericordia, esa gracia para ti y para mí, esa bondad, nos lleva al arrepentimiento. En la lección del día jueves, el tema es la experiencia de la salvación, parte 2. Y como vimos en la parte número 1, la experiencia de la salvación es muy importante para recibir la justificación en nuestras almas. La justificación pone dentro de la vida del creyente realidades espirituales que inician con el cambio de su vida. El pecador es liberado de las acusaciones del pecado, como reconociendo que él ha pecado. Al reconocer su pecado, acepta a Jesucristo como su Salvador, y así el pecador es justificado. No importan nuestro pasado ni nuestros pecados, no importa cuántas faltas y errores hayamos cometido, no importa el crimen más atroz, podemos ser perdonados y limpiados por Dios a través del sacrificio hecho en la cruz por Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre ya ha sido derramada. Si el pecador sigue siendo pecador y queda impenitente, es porque no ha aceptado esa sangre para ser perdonado, redimido, limpiado y salvado de la ira de Dios. La muerte de Cristo cubre todo pecado. No importa cuánto te condene tu corazón. Porque hay veces tú puedes sentir, ay, como que si Dios me ha perdonado, y estamos viviendo la angustia de Jacob anticipadamente. Cuando Dios dice que perdona, Él perdona. Él dice que echará en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. Todos nuestros trapos de inmundicia han sido lavados en la sangre del Cordero y ahora ya está cubierto por la justicia de Cristo. Su vida perfecta te es acreditada a ti y a mí, como si fuera tuya, como si fuera mía. Esto es un regalo para el pecador. Así es que la experiencia del perdón nos ayuda a ser liberados de la ira venidera, y la reconciliación nos da un compañerismo con el Padre Celestial.
Y de esta manera, una vida nueva se abre al pecador, quien puede vivir en compañerismo con Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. La experiencia de la salvación es necesaria para vivir vida santa, para tener la experiencia de la salvación. El arrepentimiento es un requisito necesario, es esencial para recibir el perdón y la justificación. La confesión de nuestros pecados puede ser de manera pública o privada. Si ha ofendido públicamente, públicamente. Algunas veces tendrá que ser necesario hacerlo así. Y si la ofensa ha sido privada, tiene que usted y yo ir privadamente con la persona ofendida, reconocer y reconciliarnos con aquel que hemos ofendido. La confesión es necesaria, pero también el bautismo es el siguiente paso. Así es que algunos no tendrán que bautizarse, algunos solamente tendrán que confesar y entregarle sus faltas a Dios. Hacer lo que Jesús hizo para ti no es otra cosa más que ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Padre Celestial. No es lo que tú hagas o lo que yo haga lo que nos hace salvos. No es el guardar el sábado o guardar la ley, el comer o el beber o el vestir. No, eso no salva a nadie. Esas son parte de nuestras normas. El único que salva se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, porque ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda boca ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Hemos tenido una lección maravillosa esta semana. Veamos cómo concluye esta lección, recibamos la bendición y veamos qué bendición el Señor nos ha dado al tener esta conclusión. Terminemos con la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. La salvación, la única solución, nos ha llevado en un tour por todo el plan de salvación, comenzando desde allá en los orígenes, mucho antes de la creación. En esta lección hemos aprendido técnicamente 3 conceptos poderosos, aunque son 5 lecciones durante la semana, sin incluir el sábado y el domingo. Realmente el dilema de la controversia ha sido aclarado durante toda esta lección. Vimos que el alcance del problema llegó tan largo, tan lejos, que afectó todo en la creación. Las hojas empezaron a caer, los frutos empezaron a podrir, la temperatura empezó a cambiar, Adán y Eva tuvieron miedo y los mundos no caídos han estado expectando durante todos los siglos qué pasará con el hombre y la decisión acerca de la salvación. Dios trajo para ese gran problema del pecado una gran solución. El alcance del pecado, nosotros pudimos ver durante esta semana que el origen que Dios hizo, todo era bueno en gran manera. Pero el hombre eligió mal y entonces vino el pecado a degradar la naturaleza del hombre que ha caído desde que Adán y Eva pecaron. La pregunta es, ¿cómo hizo Dios en caso de una emergencia en este gran dilema llamado la gran controversia? Dios tuvo una provisión divina para salvar al pecador. Si el hombre cayera en pecado, había un plan de redención y de salvación, que el Hijo de Dios vendría a morir para salvarle a usted y salvarme a mí. Vimos cómo este plan perfecto y realista solucionó el problema, quitando lo negativo y poniendo lo positivo, muriendo Jesús en la cruz para salvarle a usted y salvarme a mí. ¿Y qué diremos de la provisión de Dios durante todo este tiempo? Realmente esta semana fue una lección preciosa, no cabe ninguna duda. Quiero agradecerles a todos ustedes que están allí frente a esta pantalla, que por favor allá abajo dejen su comentario, digan si le da gloria a Dios esta lección o si no. Si no le gusta, hágame el favor, por favor. Deseo que Dios les bendiga y que tengan la experiencia de la salvación
como esta semana hemos visto que como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene que ser levantado para que todo aquel que vea a Jesucristo crucificado, al mirarlo a Él con fe, pueda reconocer su pecado, rendirse a los pies de la cruz, reconocer su maldad, arrepentirse y nacer a una nueva vida. Tener una experiencia es todo. Conocer a Jesús es todo. Esta es la experiencia de la salvación. El plan de nuestra redención se ejecutó. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido un fundamento del trono de Dios. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana tuvimos una lección preciosa. Y la próxima semana, la lección número 5, su título es Crecer en Cristo. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Los invito a que regresen y continúen con nosotros estudiando estas maravillosas lecciones. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana en este mismo canal a la hora que usted así lo desee. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.